Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio del libro de Primera Timoteo. Ustedes notarán, hermanos, que al comenzar el estudio de Primera Timoteo tenemos acá un mapa del mundo mediterráneo, podríamos llamarlo así, es un mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Primera Timoteo, hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores, que se llamaba Timoteo, y vamos a ver un poquito acerca de Timoteo especialmente al hacer la introducción a este tema. Vamos a necesitar el mapa. Pablo viajaba de una parte a otra y algunas veces también mandaba a Timoteo a diferentes lugares. Entonces, para tener una idea más o menos de dónde habían ido ellos, tenemos acá el mapa que nos va a ayudar un poquito. Timoteo parece que era del pueblo de Listra, acá en lo que hoy día llamamos Turquía. En la Biblia era Frigia, era la zona, la provincia romana de Frigia, y vemos de que las actividades de Timoteo y de Pablo lo llevan de Frigia a Asia, a Macedonia, a Acaya, a Roma, o sea que han caminado bastante ellos en la obra de Dios. Entonces, esto va a ser más o menos el fondo en el cual vamos a entender esta actividad de Timoteo. Ahora, el libro de Primera Timoteo fue escrito aproximadamente, no tenemos una fecha exacta, pero aproximadamente en el año 65 después de Jesucristo. O sea, más o menos 35 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a verlo mientras que vamos estudiando esto, pero quiero adelantar un poquito en esto. Timoteo, creemos que fue convertido en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Esto ha sido en su pueblo nativo, el pueblo de Iconio. Entonces, esto fue aproximadamente en el año 48. Pablo comienza su segundo viaje misionero en el año 51 y entonces lleva a Timoteo consigo en el segundo viaje misionero, comenzando en el año 51, y desde esa fecha en adelante son asociados, son colaboradores en la obra espiritual. Cuando Pablo escribe la carta en el año 65, ya Timoteo tenía aproximadamente 17 años de convertido y 14 años de colaborador con el apóstol Pablo. O sea que ya esto nos da una pequeña idea de qué tipo de madurez y todo eso tenía Timoteo en estas cosas. Pero vamos a tomarlo poco a poco. Primeramente vamos al libro de Primera Timoteo, capítulo 1 y el versículo 2. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora dice acá que Timoteo era verdadero hijo en la fe. Creemos, no estamos seguros, pero creemos que esto quiere decir que Timoteo llegó a conocer a Jesucristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Pero vamos a ver, hermanos, acá ya cuando Timoteo desea seguir en este viaje de Pablo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16.
Libro de los Hechos y el capítulo 16, y vamos a ver en los versículos 1 en adelante. Acá relata cuando Pablo ya está en su segundo viaje misionero. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Timoteo era hijo de una mujer judía, su padre griego. ¿Era circuncidado o no era? No era. No era circuncidado, o en otras palabras, no se había identificado con el pueblo de Israel. No estaba circuncidado. Por lo tanto, probablemente él asistía a la sinagoga y posiblemente escuchó a Pablo en la sinagoga cuando él pasó por allí. No era circuncidado, no estaba identificado con el pueblo de Israel. Su padre era griego. Pero los judíos sabían esto. Timoteo, para dar buen testimonio, tanto ante los judíos como también ante los griegos, el apóstol Pablo creía que era necesario que Timoteo fuese circuncidado. Y por lo tanto, lo circuncida. Ahora, este mensaje que lleva el apóstol Pablo a las iglesias, ¿era qué? O sea que él va con algunas decisiones de los ancianos y los apóstoles en Jerusalén. ¿Qué es este mensaje que lleva el apóstol Pablo a las iglesias? Es el mensaje de que los gentiles no necesitan ser circuncidados para tener la salvación. No necesitan guardar la ley para tener la salvación. Y sin embargo, Pablo circuncida a Timoteo. ¿Por qué? Porque su madre era judía y por lo tanto podría haber algún conflicto. Y Pablo decía, yo no quiero ningún conflicto sobre este asunto. Predicamos de que los gentiles no necesitan circuncidarse para la salvación, pero a Timoteo lo circuncidamos para que nadie tenga nada que decir en contra de él. Y entonces lo circuncidan a él y lo llevan. Pero quiero, hermanos, notar otra cosa acá. Timoteo, si es que fue convertido en el primer viaje misionero de Pablo, entonces tendría para este tiempo más o menos 3 años en la fe. ¿Qué nos dice respecto a él? Dice, versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué decían los hermanos de Timoteo? Buen muchacho, buen ejemplo, un muchacho que anda en los caminos de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta, ya Timoteo había sido creyente ya 17 años. Y dice, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, ¿cuántos años tendría Timoteo acá? Si después de 17 años Pablo todavía lo llama joven, entonces debería de haber sido acá jovencito. Entonces, hermanos, vemos acá a un joven de buen testimonio. Quiero que veamos otra cosa respecto a Timoteo y vamos a ver
Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿Timoteo tenía una buena enseñanza cuando era niño o no? Sí, él había sabido desde la niñez las sagradas escrituras. Era la base de su enseñanza. Y esto le hacía sabio para la salvación. ¿Y la salvación cómo viene siempre? Por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 1 del mismo 2 Timoteo y el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, vemos el ejemplo en su mamá y en su abuela. ¿Cómo es que su mamá se casaría con un griego? No sabemos. Pero el hecho es de que ya cuando ella se dio cuenta de su error, ya su ejemplo de ahí para adelante era una de fe y una de enseñar a su hijo en el camino del Señor Jesucristo. Es de mucha importancia, creo yo. Y esto era una base, hermanos, para Timoteo en su obra espiritual más adelante. Pablo hace mención de esto. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces eso le dio base para que él también pudiera ser un buen siervo del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver de que Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, en la obra que iba a hacer Timoteo, en la obra de Dios. Vamos a ver, hermanos, ya el comienzo de este ministerio espiritual. Quizá una cosita más antes que veamos eso. En 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 18, hay algunos detallecitos que quiero agarrar acá. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Había profecías de los hermanos de la iglesia respecto a su trabajo espiritual. En el capítulo 4, versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio, ¿qué quiere decir? El conjunto de los ancianos. O sea que a la hora que despiden a Timoteo para la obra de Dios, vemos de que impusieron las manos sobre él y en este momento él recibió algún don especial para la obra del Señor. Entonces ya pudo él, a través de este don, trabajar mejor en la obra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, el apóstol Pablo, junto con los hermanos de la iglesia que le despide a la obra, habían puesto sus manos sobre él, habían pedido a Dios, y Dios le dio algún don especial para la obra espiritual. Y el apóstol Pablo dice, avive ese don, haga que este don sea activo en ti, trabaje dentro de este don que Dios le ha dado. Ahora vamos a volver y ver un poquito el trabajo
de Timoteo en la obra de Dios. En el libro de los Hechos, 17, versículo 14 y 15, vamos a leer. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Quizá, hermanos, estoy adelantando un poco. Pablo ya en el capítulo 16 ya sale con Timoteo de donde está y llegan ellos hacia Berea. Vamos a ver dónde se han ido. O sea que era bien Iconio o Listra, uno de los dos, donde Timoteo se convirtió. Pasan por todo este lugar y llegan a Troas. En Troas Dios hace un llamado a Pablo a Macedonia para que vaya y predique el Evangelio allá. O sea que ya han pasado todo este campo acá, predicando el Evangelio. En Troas predicaron el Evangelio. Llegan a Filipos. En Filipos fue establecida una iglesia. Llegan a Apolonia, Tesalónica, llegan a Berea. Y en Berea queda Timoteo, mientras de que Pablo sigue hasta Atenas. Y vamos a leer esta parte acá. Nos dice en el versículo 14, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Entonces vemos de que Pablo llega hasta Atenas y desde ahí llama otra vez a Timoteo y a Silas para que lo acompañen en la obra ahí. Ya vemos un transcurso de tiempo en el cual Timoteo está aprendiendo la obra de Dios. En el libro de Primera Tesalonicenses vamos a ver alguna cosa. Primera Tesalonicenses, vamos a ver acá los movimientos de Timoteo. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Recuerden, hermanos, de que Timoteo estaba con Pablo en Tesalónica. Pablo pudo estar en Tesalónica solamente 3 semanas, 3 días de reposo. Y entonces, después de esto, ya van a Berea, pero vamos a leer acá en el capítulo 3. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, ¿qué vemos acá? Pablo envía a Timoteo ya por su parte para que vaya a Macedonia. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea que Timoteo va ahí a consolar a los hermanos en sus tribulaciones. En el versículo 6 del mismo capítulo dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea que Timoteo ha ido a confirmarles en la fe y regresa donde está Pablo diciendo, los hermanos de Tesalónica están bien y se gozaron en el Señor. En el libro de los Hechos, otra vez, y el capítulo 18, vemos otro movimiento acá de Timoteo. Hechos 18, versículo 5.
Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando regresa Timoteo de Macedonia, o sea, de Tesalónica, encuentra a Pablo ya en Corinto. Y juntos han trabajado en la ciudad de Corinto. Durante este tiempo escriben 2 cartas a los tesalonicenses y en cada carta menciona Pablo y Timoteo. O sea, son los autores de estas cartas. Pablo y Timoteo escriben a esas iglesias. Entonces Timoteo era un colaborador muy cerca con el apóstol Pablo. Y hermanos, podríamos ver de que después el apóstol Pablo vuelve otra vez a Éfeso. De Éfeso, Pablo manda a Timoteo a Corinto, regresa de Corinto, lo manda otra vez a Macedonia, otra vez regresa. O sea que Timoteo es el hermano que va y busca ayudar a los hermanos en todos estos lugares necesitados. Pablo era uno, pero con la ayuda de Timoteo pudo hacer una obra mucho más extensa. Ahora, después de esto, y voy a pasar por alto muchas cosas acá, hermanos, porque si no, no terminamos el estudio. Después de todo, el apóstol Pablo va a Jerusalén, va por Asia y va a Jerusalén. Estando en Asia, o sea, en otras palabras, en Éfeso, parece que ahí queda Timoteo. Y durante el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén y en Cesarea, parece que durante todo este tiempo está Timoteo en Éfeso. Y después el apóstol Pablo va a Roma y está preso en Roma a lo menos 2 años, posiblemente 3 años, está encarcelado en Roma. Y entonces viene Timoteo y acompaña a Pablo en Roma. Eso tenemos algunos detalles acá en diferentes partes de las Escrituras. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 23. Ya en sus hojas van a tener esto, donde regresa Timoteo a Roma con el apóstol Pablo. Y después que sale Pablo de la cárcel, otra vez regresa a Asia, a Éfeso. Aunque Pablo había despedido de la iglesia de Éfeso diciendo, ya no van a ver más mi rostro, y él pensaba pasar de Roma a España, pero de todas maneras regresó a Éfeso y estuvo con él. Después Pablo va a Macedonia y de ahí escribe otra vez a Timoteo. Entonces, hermanos, acá nos habla un poquito de los movimientos de Timoteo, un colaborador muy de cerca del apóstol Pablo durante 14 años hasta escribirse este libro de Primera Timoteo. Esto ya les da un poquito el ambiente de todo esto. Vamos a ver, hermanos, algunos detalles más acerca de Timoteo. El libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo 23 dice así: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros. No sabemos exactamente quién es el que escribe el libro de Hebreos, pero ¿qué nos dice acá acerca de Timoteo? Había estado primero encarcelado y ahora ya está otra vez en libertad. O sea, él también sufrió por causa del nombre del Señor Jesucristo. Tenemos en el libro de Primera Timoteo, capítulo 5, y el versículo 23, otro detalle que de repente sería de importancia. Dice:
ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Era un hermano que gozaba de plena salud o no? Frecuentes enfermedades del estómago. ¿Podía servir a Dios así o no? Sí, estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. Pero queremos ver algunas cosas respecto a este hombre. En cuanto a lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo respecto a cómo debería de trabajar para el Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que lo exhorta de una y de otra manera. Mira, hermano, cumpla tu ministerio, haz lo que Dios te ordena. No descuides el don que hay en ti. Sea cuidadoso en esta obra. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos a este joven que necesita ser exhortado a que muestre un espíritu valiente, que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo, que necesita cuidar su caminar delante de Dios. En 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que también constantemente dice, cumple, haz. El apóstol Pablo lo exhorta bastante a que no descuide, que no se retraiga en esta obra espiritual. Vamos a ver también, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 2. Y acá vamos a ver, hermanos, qué opinión tenía Pablo de Timoteo. O sea que acá ya lo expresa a otros. ¿Y qué opinión llevaba él de Timoteo? Filipenses 2, el versículo 19, hasta el versículo 23. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo acá está en la cárcel en Roma. Dice, voy a enviar a Timoteo para ver cómo están ustedes ahí en Filipos. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hermanos, ¿qué opinión tenía de Timoteo? No había otro como él. Los demás, ¿cómo eran? Cada uno buscaba lo suyo propio. Cada uno vivía de acuerdo a sus propios intereses. Pero Timoteo, hermanos, tenía un amor a Jesucristo que le hacía ver el bienestar de los demás hermanos en una forma muy especial. Un siervo fiel, útil,
en la obra de Dios, ¿es algo que podemos imitar o no? Es algo que podemos imitar nosotros, hermanos. Y quizá estos textos deberíamos de ponerlos muy profundamente en nuestros corazones. Vamos a volver a leer acá en el versículo 20, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, busca lo que es de Cristo Jesús. Busca servirle a Él. Busca llevar a los demás hermanos por el camino de Dios, así como lo hacía Timoteo. Es un buen ejemplo para todos nosotros. Vemos, hermanos, quizá el propósito de la carta acá. Para esto vamos otra vez al 1 Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué era el trabajo de Timoteo, hermanos? En Éfeso, parece que estaba en Éfeso cuando recibe esta carta. ¿Qué era su trabajo? Enseñar a los hermanos que se mantengan fieles a la doctrina de Jesucristo, fieles a las enseñanzas que el apóstol Pablo le había dado. Vamos a ver acá en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué era el propósito, hermanos, de esta carta? De exhortar a Timoteo a que enseñe la doctrina correcta. Parece, ya la iglesia de Éfeso tenía ancianos, pero parece que algunos de ellos, en algún sentido, estaban queriendo apartarse de la fe, estaban queriendo recibir otras enseñanzas, desviarse en algún punto. Y entonces Timoteo está ahí para afirmarnos en la fe, para que no se muevan de la fe que hay en Cristo Jesús. En el capítulo 3 y el versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si tardo, esta carta te va a dar algunas pautas para que sepas cómo conducirte dentro de la iglesia de Dios. La iglesia debería de ser columna y baluarte de la verdad. De ahí debería de salir esta predicación de la verdad. Timoteo, tenga cuidado de que esta iglesia anuncie la verdad. Ahora, habla el libro de Timoteo sobre algunas cosas de organización de iglesia, podríamos decir así, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por que he escogido este libro para enseñarles. Creo que necesitamos volver a enfatizar estos puntos para que en realidad comprendamos cómo deberíamos de conducirnos en la iglesia de Dios, que debería de ser columna y baluarte de la verdad. Y como último texto, hermanos,
quiero solamente leer el capítulo 6 y el versículo 20. Ya vamos a estudiar este versículo más a fondo cuando llegamos ahí. Pero dice así: oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado. La exhortación a Timoteo de guardar lo que se le había encomendado. La iglesia tiene que guardar la palabra de Dios, lo que se nos ha encomendado, hermanos. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Cuidado de que nosotros no vayamos a hablar de cosas vanas, cosas que son de poca importancia. Y dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Argumentos sobre teorías científicas que nada tiene que ver con la espiritualidad del pueblo. La falsamente llamada ciencia, no basada en la realidad. Entonces, cuide de estas cosas, Timoteo. Sea bien enfocado, sea bien dirigido su mente hacia la verdad de Dios que trae salvación. Recuerden otra vez lo que hemos leído en la segunda epístola, en el capítulo 3, donde dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como dice también en el capítulo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que la palabra de Dios es la base de nuestra enseñanza. Y este libro de 1 Timoteo, como también de 2 Timoteo, son para dirigirnos a la palabra de Dios y que la iglesia del Señor esté establecida sobre la única base sólida sobre la cual podemos nosotros edificar nuestra fe, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos adelante en este camino, vamos a aprender de Timoteo y vamos a buscar servir al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, hermanos.